mundiales. Vamos a ver qué es lo que podemos nosotros aprender en esta mañana acerca de esta visión o de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Capítulo 2, versículo 36. Le dice Daniel a Nabucodonosor: este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habita, los hijos de Dios, los hijos de los hombres, todos los que habitan, los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Vamos a parar hasta allí, tomen sus lugares y vamos a estar muy atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa mañana. Aquí Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, un sueño que Dios le dio exclusivamente a Nabucodonosor. Y vamos a aprender aquí que es una profecía asombrosa de los futuros imperios mundiales, naturalmente hablando del tiempo de Daniel. Si digo los futuros imperios mundiales es porque estoy hablando de lo que en ese momento Daniel había recibido como profecía, porque ya se han cumplido por lo menos más de los 3 imperios que sucedieron en esta profecía del libro de Daniel. Y lo que Daniel está diciendo que iban a comenzar a suceder de ahí en adelante con este sueño. En otra forma o de otra forma de decir, Dios delinea con una exactitud asombrosa estos acontecimientos y habla de las naciones que iban a ser protagonistas también antes de su regreso. Esto quiero que ustedes lo vean con una lupa para que lo comprendan mejor. No solamente estaba hablando Daniel de los futuros reinos o de los futuros imperios que vendrían sobre la tierra, sino que tomarían relevancia antes de su venida. ¿Ok? No se les olvide esto. Cuando le da esta interpretación, o sea, está hablando de que estas naciones serían también protagonistas antes de la venida de Cristo. En esta porción vemos que esta gigantesca estatua que tenía la cabeza de oro, número 1, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y las 2 piernas de hierro. Y al último los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estos mismos imperios que vamos a hablar en esta mañana un poquito, también son representados como 4 bestias enormes en el capítulo 7 del libro de Daniel. Yo les recomiendo que lean este capítulo para que cuando lleguemos allí ustedes puedan tener una mejor comprensión. Cada uno de estos elementos, como el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro mezclado con hierro, representan a diversos imperios mundiales. Y cuando Daniel le dice: tú eres la cabeza de oro, y es porque fue el primer imperio con el que comenzó esta profecía, que fue el imperio de Babilonia, que es precisamente el primer imperio mundial
y el más importante de todo el mundo antiguo. En el versículo 39, escuchen ustedes, después de ti, o sea, después de tu imperio, se levantará otro menor que el tuyo. Es decir, cuando habla de el que será inferior, es porque el oro es más valioso que la plata. Y el significado literal es dirigido precisamente a la tierra, hacia abajo. O sea que estos imperios irían de arriba hacia abajo, y alude también a la imagen humana, por lo cual dirige Daniel los pensamientos de Nabucodonosor en un recorrido o en su recorrido hacia abajo. Que el imperio babilónico sería el imperio que alcanzaría más gloria que los demás imperios. Y vemos que en este recorrido hacia abajo, él comienza con su propio imperio cuando le menciona claramente Daniel y le dice: tú eres la cabeza de oro. Después continuó con el imperio que sigue, pero escuchen, aunque los medos y los persas quizás no tuvieron la gloria de Babilonia, como lo es la plata en comparación con el oro, no fueron tampoco inferiores en fuerza, porque cuando llegó el día que prevalecieron y conquistaron a Babilonia, vemos que fueron superiores a ellos. Sin embargo, la disminución del valor de los elementos es claro mientras que descendemos hasta la planta de los pies. Ahora, el reino inferior es el de los medopersas, con una alianza, los cuales dominaron por aproximadamente 200 años, hasta que en el año de 1935, el lugar geográfico donde estaban los medos persas cambió su nombre a Irán. O sea que en el Medio Oriente es el único lugar que no son árabes, en Irán. Ocupó tierras también este imperio en Asia, África y Europa, pero su mayor apogeo fue durante el reinado del rey Darío en el año 522 al año 486 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos de arriba hacia abajo. Ahora, la segunda parte del versículo 39 dice que el tercer reino, o sea, el otro reino, el tercero, que sería el reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Ahora vemos aquí que el tercer reino de bronce, y notemos que desde antes de que estos imperios siguieran, ya Daniel está profetizando la sucesión de cómo los imperios iban a suceder uno tras otro, y esto sería antes de que Cristo regresara. Tenemos estas evidencias claramente especificadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Cómo la historia, nosotros pudiéramos decir, lo revela de una forma tan clara, tan específica y exactamente como sucedieron estos imperios. Por eso es que la Biblia es un libro que para mí es un contenido sobrenatural. Es un contenido maravilloso que solamente aquellos que estudian detenidamente la Biblia, la palabra de Dios, pueden descubrir estos secretos, estas maravillas que contiene, no solamente históricas, sino geográficas, antropológicas, en la genética, en cualquier rama en la que tú me digas, la Biblia tiene precisamente todo esto que nosotros lo podemos decir como el libro más maravilloso y sobrenatural. Este tercer imperio fue el imperio de Grecia en el año 331 al año 146 antes de Cristo, que fue el tercer imperio. Alejandro Magno
conquista el imperio medo-persa a los 21 años de edad. Él ya había conquistado parte de Europa, África y el Medio Oriente. Y lamentablemente muere a los 33 años. Vamos a ver con más detalle cómo sucedió esto en el capítulo 7 del libro de Daniel, y vamos a ir profundizando porque vamos a estar analizando detenidamente cada uno de estos acontecimientos. Y en menos de 10 años había conquistado cantidad del mundo antiguo de esa región. En otras palabras, a su corta edad, de acuerdo a como lo describe el capítulo 7, dice que venía que ni tocaba el suelo de la forma tan rápida en que venía conquistando a todo el mundo en esa época. Y cuando muere, sus 4 generales dividen el imperio griego en Egipto, Turquía, Grecia y Siria. Ahí es donde vamos nosotros a detenernos ya cuando analicemos de una manera más profunda el capítulo 7 de Daniel, y vamos a comenzar a ver estos acontecimientos de una manera muy impresionante. En el versículo 40 dice: y el reino o el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma o despedaza las cosas, y como el hierro que quebranta todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Bueno, ahora entonces nos vamos a lo que es el imperio que siguió, que fue el imperio romano. Y está representado por las piernas de hierro. ¿Por qué? Es la pregunta. Número 1, porque se dividió en Alejandría y en Constantinopla. Y se transformó como el poder político más importante. No solamente político, sino vamos a ver también que se convirtió en un poder religioso que gobernó durante 18 siglos en Europa. Y este imperio es el más sanguinario y el más cruel de toda la historia. La razón es porque eran expertos en saber cómo torturar gente. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado al pretorio romano, vemos el sistema que ellos tenían para hacer que la gente sufriera de una manera sobrenatural, que era imposible muchas de las veces que soportaran este tipo de tormento que ellos hacían. Eran expertos en hacer que la gente sufriera, pero escuchen ustedes, sin que la gente muriera. Imagínense ustedes una persona que es torturada y que no muera tan fácilmente. Imagínense ustedes el dolor que se sufre, la tortura que se sufre. Y los romanos eran expertos en esto. Aquí, lograr que la gente no muriera para ser torturada, lo vemos claramente en lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando fue juzgado por los emperadores romanos. Dice la Biblia que en esos 39 latigazos que le dieron, con un látigo en la punta tenía una forma de triángulo que se enredaba en el cuerpo, y escuchen ustedes, 39 latigazos con varias puntas de hierro en la punta del lazo que se enterraban en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo enredaban y lo daban el jalón. Por eso es que la Biblia dice que hicieron ¿qué? En sus espaldas grandes surcos. Imagínense ustedes, grandes surcos. Y estos sanguinarios eran precisamente los que pertenecían al imperio que hizo que nuestro Señor Jesucristo derramara hasta la última gota de su sangre. Así que esta era la forma de torturar sin que la persona muriera. Sin embargo, notamos que Cristo soportó
todo ese tormento y fue llevado hasta la crucifixión en la muerte más tormentosa que existía en ese tiempo del Imperio Romano. Nomás de pensarlo, imagínense ustedes lo que fue capaz de hacer nuestro Señor y Salvador para que nosotros pudiéramos a través de ese cruento sacrificio obtener las riquezas espirituales de las que ahora ustedes y yo como hijos de Dios estamos disfrutando con la palabra, con el sacrificio perfecto, aunque doloroso, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue herido, dice la Biblia, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, pero dice, cada quien se apartó por su camino, mas Él llevó en Él el pecado de todos nosotros. Así que en esta mañana, gracias Jesucristo, porque aunque sufriste, nos diste la oportunidad de poder tener esta salvación tan grande y tan maravillosa de la que estamos disfrutando todos los hijos de Dios. Amén, amén y amén. Así es, Señor Jesucristo. Te lo agradecemos en esta mañana. Sin embargo, vamos a notar en esta enseñanza que el Imperio Romano nunca o no dejó de existir, sino que se transforma en el imperio político, del imperio político al imperio religioso más poderoso. El imperio religioso más poderoso que existió por lo menos en Europa durante 18 siglos. Los reyes de Inglaterra, de España y lo que es toda esa área geográfica, incluyendo también Francia, todo lo que hacían no lo llevaban a cabo sin consultarlo con los papas. Se hicieron millonarios, se hicieron de muchas propiedades, hicieron una riqueza excelentísima, maravillosa, más de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Y este es el sarcasmo más tremendo, que cuando ustedes ven, por ejemplo, películas mexicanas de la época de ahora, el pobrecito curita no tiene ni para una bata, y ahí andan buscando la forma de comprarle una bata, una falda, no sé, ¿cómo se llama lo que usan? Se me olvidó. Ya la tiene toda rompida. ¡Qué hipocresía! Cuando el imperio más rico y más poderoso fue Roma durante 18 siglos. ¿Qué es lo que tratan de hacer con esto? Escuchen ustedes, porque les voy a hablar de algo que hicieron para tratar de llamar la atención y comenzar a hacer negocio en el ambiente religioso. Por eso, el Sacro Imperio Romano fue implantado por Constantino en el año 325 después de Cristo, donde hubo dos concilios, el primer concilio y el segundo concilio de Nicea. De allí es donde viene precisamente la palabra, por si no lo saben, ustedes que fueron católicos, el credo niceno. ¿Han oído hablar del credo niceno? ¿De veras? ¿Han escuchado hablar del credo niceno? Pues ahí se estableció toda la doctrina romana, porque en estos dos concilios fue precisamente donde por primera vez se nombró a un pontífice por Constantino. Porque por más de 300 años no existía tal cosa como el papado. Seguían gobernando los emperadores romanos y después de ahí vino la sucesión y uno tras otro y controla Europa entera y se convierte en el imperio más rico de la historia. Y eventualmente comienzan a ser encíclicas para poder nombrarse con un poder político. Entonces aquí encontramos ya un poder político disfrazado de religión, porque seguían gobernando con el poder de la religión a los príncipes, a los presidentes, a las monarquías de toda Europa.
Y las primeras naciones que se comenzaron a levantar en contra de Roma fue Inglaterra, cuando comenzaron a protestar. Por ejemplo, uno de los primeros que se comenzó a levantar en contra del sistema romano porque quisieron mezclar la política con la religión fue un hombre llamado Juan Hus, que retó a la reina Isabel diciéndole que si no se arrepentía, se iba a ir al infierno con todo y el reinado del Vaticano. Imagínense ustedes la tremenda valentía de levantarse en contra de un imperio tan poderoso, tan rico como lo fue el Imperio Romano. Pero ¿qué fue lo que le pasó? Pues le costó la vida. Lo mismo sucedió con el movimiento protestante en el año 525 después de Cristo con un monje católico llamado Martín Lutero, que estando en un seminario o en un convento, escucha que en Alemania, escucha de una persona que pasó con sus caballos y con un cofre en sus caballos, y un hombre dirigiendo esa carroza, gritando, un hombre que se llamaba Juan Textel, enviado por el Vaticano, que dice que venía gritando por las calles que todos aquellos que echaran dentro de ese cofre un chelín, escuche usted, el Vaticano le iba a perdonar 50 años del purgatorio. Y se convierte desde ese momento en un business excelentísimo, que no solamente comenzó con esto, sino que comenzó la idea del purgatorio, comenzó la idea de las misas gregorianas, que también son capaces de sacarte del tormento eterno y poder irte a través de las misas, sacarte de ese lugar de tormento desde aquí de la tierra. Por supuesto, anulando lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, que Él fue el que vino para salvarnos sin necesidad de que nosotros tengamos que pagar ningún precio para nuestra salvación, porque Él ya pagó el precio que se requería para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y no necesitamos la ayuda de nadie para ser salvos. Cristo es suficiente. ¿Cuántos creen que Cristo es suficiente y no necesitamos ni bulas, ni necesitamos misas gregorianas, ni necesitamos absolutamente nada, porque Cristo lo hizo todo en un solo sacrificio? En un solo sacrificio. Imagínense ustedes vendiendo la fórmula para poder sacar y perdonar 50 años de purgatorio. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a vender la salvación. Comienzan a ponerle precio a lo que Cristo vino a hacer de una manera gratuita, gloriosa, maravillosa, en favor de aquellos que se acercan a Él creyéndole con todo su corazón. Y esto molesta bastante, muchísimo a Martín Lutero. Y cuando Martín Lutero leyó Romanos 1:17, donde dice que el justo por la fe vivirá, se sale del Vaticano y va a la catedral de Wittenberg y clava las 97 tesis, donde declara: esto dice la Biblia, esto dice el Vaticano. Esto dice la Biblia, esto dicen los papas romanos, esto dice la Biblia, esto dice esta institución religiosa que va en contra de la verdad porque no predica el Evangelio de Jesucristo. Imagínense ustedes el atrevimiento de Martín Lutero de ir y colocar estas 97 tesis, y de acuerdo a la Biblia, dice que fue excomulgado y sentenciado a muerte. Excomulgado y sentenciado a muerte. Y el Papa, en una audiencia que tuvo junto con sus cardenales,
A su lado derecho, a su lado izquierdo, traen a Martín Lutero y comienzan a decirle. Y el Papa le pregunta: Señor Martín Lutero, ¿usted reconoce que escribió esto? Imagínense ustedes delante, no, pues puro druida allí, imagínense, rodeado de ese tipo de personas. Reconoce que escribió esto, y Lutero dice así: yo lo escribí. Y el Papa le dice: no, si no te retractas, serás condenado a muerte. ¿Saben qué hizo Martín Lutero? Tomó la Biblia, que traía una Biblia chiquita, me imagino porque no dejaban leerla, a lo mejor esas de bolso, ¿no? La puso enfrente de ellos, esta Biblia, y les dice: si alguno de ustedes me demuestra que estoy equivocado con la Biblia, me retracto. Se quedaron así como se quedaron ustedes. Un silencio abismal. No hubo un solo cardenal, nadie que pudiera debatirlo. Yo me imagino, o porque están obligados, porque esa es una de las cosas, eso es lo que hace la religión, te obliga a estar en un lugar donde no quieres, donde no estás recibiendo lo que tu alma necesita, simplemente porque hay un control emocional, un control mental, un control en el que tratan de mantenerte alejado de la verdad. Nadie, absolutamente nadie pudo debatirlo. ¿Por qué sería? ¿Será porque no conocían la Biblia? A lo mejor. ¿Por qué? Porque la Biblia fue prohibida, y no fue hasta el Segundo Concilio Vaticano que se abrió por primera vez la Biblia en la Iglesia romana. ¿Se recuerdan ustedes del Segundo Concilio Vaticano? Donde el Papa Juan XXIII dijo que debería de leerse la Biblia en la iglesia, por favor, después de más de 20 siglos. Pues, ¿qué enseñaron entonces durante 20 siglos? Imagínense ustedes el mundo en el que quizás nuestros antepasados vivieron enredados, sin entender por qué iban a la misa. ¿Por qué? Porque ni siquiera entendían, era todo en latín, y nada más: párense, siéntense, salían bien, como si fueran ido al gimnasio. Eso era lo único que iban a hacer a las iglesias, sin entender absolutamente nada de lo que pasaba. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que habían abandonado completamente la palabra de Dios. Y no solamente hizo este Papa Juan XXIII, el Juan Bonachón, era gordito, sano, y le llamaban el Papa Bonachón, y prohibió también que hubiera santos en las iglesias. Este Papa fue el que vino a revolucionar, al que hizo que la Biblia se abriera por primera vez. ¿Y qué sucede después del año 1962? Comienzan muchos católicos a salirse de la iglesia romana, porque comenzaron a darse cuenta que las 97 tesis de Martín Lutero eran verdad. Y comienza el exilio, empieza a salir del catolicismo romano y convertirse al Dios verdadero por el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la grande diferencia. Cuando lees la Biblia, cuando lees la palabra de Dios, Dios comienza a iluminar tu mente, tu corazón, tus capacidades, tus habilidades, y comienza a darte la salvación maravillosa y grande que Él vino a darnos precisamente al morir Él en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que sucedía? Iban a las misas y nadie entendía nada. Ahora, en este tiempo, ahora el católico actual lee la Biblia, pero para contradecirla.
Quieren seguir creyendo o quieren creer en la Biblia, pero escúchenme ustedes, sin dejar la idolatría. Y yo digo, ¿para qué lees la Biblia si no tienes la intención de salir de la idolatría? ¿Para qué? Necesitamos entender que la Biblia es algo maravilloso que Dios nos dejó, porque es la voz de Dios, es la palabra hablada de Dios. Y cuando Dios nos habla al corazón. Pero imagínense ustedes que siguen insistiendo en dos cosas que son totalmente contrarias a la Biblia: el celibato sacerdotal. Dos cosas sin fundamento bíblico. El celibato, la Biblia dice lo contrario. La Biblia ordena, 1 Corintios 3, que los obispos se casen y que tengan bien su casa. Imagínense ustedes, la Biblia lo ordena. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron semejante cosa que para poder servir mejor a Dios no te cases? ¿De dónde sacaron eso? Es una mentira del diablo. La Biblia dice en Hebreos 13:4 que el matrimonio es algo honroso delante de Dios, pero el hecho sin mancilla, contradiciendo a la palabra de Dios. Y claramente la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos donde les iban a prohibir casarse. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que sí, efectivamente, ese sistema lo único que hizo fue a llevar mucha gente a la ignorancia de la palabra de Dios, pero gracias a que con el tiempo Dios va abriendo puertas hasta que llegó a nuestras vidas. La palabra de Dios por fin llegó. Y eso que después de que se abrió la Biblia todavía le pusieron un candado. Y si no viene el cardenal, no se abre la Biblia. O si no viene el cura a la casa, no la toques, no la abras. La intención era mantenernos alejados de la verdad de Dios, para que el conocimiento de Dios no llegara a nuestras vidas. Lo otro es el sacerdocio. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 12, algo que es muy importante que ustedes y yo lo comprendamos. Capítulo 7, versículo 12 del libro de los Hebreos, donde dice que mudado el sacerdocio, también es necesario que se haga mudanza de la ley. Vamos a ver. ¿Por qué insisten en un sacerdocio que no se les dio a ellos? Número uno, porque al haber Cristo hecho el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que fue ofrecido de acuerdo a la Biblia, sin mancha y sin contaminación, ya no es necesario el sacerdocio. ¿Por qué ya no es necesario el sacerdocio? Porque ya no hay más sacrificio por el pecado, porque Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Hebreos 9:12. Si ustedes dan una vueltita a la Biblia, está claro en la Biblia que no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino con su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido, escuchen ustedes, eterna redención. Eterna redención. Y si ya no hay necesidad de sacrificios, pues ¿dónde queda el sacerdocio? ¿Dónde queda? Además de que el sacerdocio era dado única y exclusivamente a la tribu de Leví. No me digan que todos son levitas, ya sería el colmo que nos salgan con eso. Pero ahora nos damos cuenta
que si se muda el sacerdocio, entonces también necesariamente se tiene que mudar la ley de los sacrificios. 0 sacrificios. Porque Jesús con su sacrificio obtuvo eterna redención y no se necesitan ya más los sacrificios. Y si no hay sacrificios, no hay sacerdocio. Se acabó completamente. En el versículo 25 de este mismo capítulo de los Hebreos, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como lo hace todos los domingos el cura, donde dice que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces, pero no, Señor. Por eso es que con un solo sacrificio, escuchen ustedes, nos libró, nos sacó del pecado donde nos encontrábamos, deshizo completamente el pecado, se presentó por sí mismo en un sacrificio perfecto, hecho una sola vez. Y dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Fue ofrecido una sola vez para agotar todos los pecados del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana preciosa. Amén, amén. Con un solo sacrificio, dice la Biblia, hizo perfectos a los santificados. Además de recordarle a Roma que el sacerdocio era exclusivo de la tribu de los levitas. Nadie fuera de la tribu de los levitas podía ser sacerdote. Nadie, absolutamente nadie. ¿De dónde lo agarraron? No sé, un invento, como todos los inventos que hicieron. Pero este imperio fue el imperio que más destruyó la fe de la iglesia verdadera, de la iglesia cristiana, con su persecución. Y cuando hizo este cambio fue lo mismo, pero hagan de cuenta que solamente cambió de sistema, pero siguió lo mismo en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora otra vez, vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Que hasta aquí podemos darnos cuenta de que este imperio como tal dejó de ser, y por más de 2000 años no se ha vuelto a levantar otro imperio. Capítulo 2, versículo 41. Y vamos a continuar hacia abajo, ¿verdad? Venimos de arriba hacia abajo. Y ahora llegamos a los pies. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, dice que el reino será dividido. Que habrá en él algo de fortaleza de hierro, según viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte el reino será fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro. Como el hierro no se mistura o no se mixtea con el tiesto. Y en aquellos días, en esos días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que jamás se corromperá,
y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Aleluya. Vamos a ver, me quiero enfocar donde dice, y en los días de estos reyes, o en los días o en este tiempo, en los días de estos reyes, es decir, Babilonia, que es Irak, Medo-Persia, que es Irán, Grecia y Roma, que es en Europa, cuando estas 4 naciones formen parte protagónica de la política y la supremacía militar y monetaria, en esos días Dios levantará un reino que jamás se corromperá. Y de estas naciones en Europa, que formarán el antiguo imperio romano, que son las piernas de la estatua, por eso es que estamos descendiendo hasta abajo, descendemos a los dedos y vemos aquí la última forma de gobierno mundial que va a existir. Serán 10 naciones que representan los 10 dedos de la estatua y que provendrán del imperio antiguo romano. El próximo gobierno mundial serán 10 naciones. Por eso es que cuando oigamos, ahorita todavía no ha sucedido, pero cuando oigamos acerca del G10, de un grupo de 10 naciones que se unifican, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, para hacer una confederación política, entonces de ahí surgirá el anticristo. Y no solamente esto, sino que la Biblia también nos da otra revelación importante, que surgirá de una de las 4 divisiones del imperio griego, que fueron Siria, Egipto, Turquía y Grecia, de los 4 generales de Alejandro Magno. Y yo creo que va a surgir de una nación insignificante, por eso se le llama el cuerno pequeño, o sea que puede ser que sea un gobernante insignificante, que derriba 3 reinos y le quedan 7, y dice Apocalipsis que él será el 8º. Lo vamos a ver más adelante. Y en el versículo 41 dice que será un reino dividido, y es una confederación de naciones representada por los dedos de los pies de la estatua. Este es la última forma de imperio mundial, que todavía no ha sucedido. Y es interesante que dice que los dedos están mezclados con hierro. El hierro representa a Europa, el barro representa al Medio Oriente. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 4, el león es representado como Babilonia, el oso, versículo 5, como Medo-Persa, verso 6, como leopardo, Alejandro Magno, por la conquista tan rápida que hizo con el imperio de Grecia. Y en el 7, versículo 7 del capítulo 7, aquí está la 4ª bestia, que tiene los 10 cuernos, y estos 10 cuernos son los mismos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. O sea, significa sus poderes, su reinado. Aquí encontramos entonces la revelación de que, a pesar de que estos imperios son representados como animales, surge una 4ª bestia, de la que Juan dice es en gran manera horripilante. De allí es precisamente donde surge este 4º imperio, que es el imperio donde el anticristo va a gobernar. En esta porción donde estamos, capítulo 7, versículo 8 del libro de Daniel, dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas.
Allí es donde derriba a los 3 y él es, de acuerdo a Apocalipsis, el 8º. O sea, que en el versículo 17 donde estamos, dice que estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 17. Vemos la interpretación, o sea, el oso, el león, el leopardo y la 4ª bestia de donde sale es precisamente ¿quién? El anticristo. En la última forma de gobierno mundial que todavía no se ha cumplido, pero que vamos a irlo estudiando detenidamente. En el capítulo 2:44 de Daniel, donde estamos, dice que en los días de estos reyes, ya lo notamos, estamos hablando de los tiempos finales, de la recta final, cuando se levanta este último reino. Dice que en estos tiempos se levantará, versículo 44, de estos reyes se levantará el Dios del cielo, un reino donde Él es el que va a ser el protagonista. Cuando dice los días de estos reyes, es decir, cuando el protagonismo se centre en estos reinos o en estas ciudades como Irak, Irán, que son unas de las protagonistas, cuando esto comience a suceder, va precisamente a ser el inicio de lo que va a culminar con este pacto tan importante que tienen que hacer entre naciones árabes y judías. Ahora, ustedes dirán, Dios, ¿y lo que está pasando ahorita qué? Cuidado, ahí está lo que estamos diciendo. Irán, Irak, que son los protagonistas, están ya ahora nuevamente, ¿cómo pudiéramos decir? En las primeras planas de las noticias. Eso significa que algo impresionante está por suceder. Cristo ya viene pronto. Y cuando Cristo venga, dice la Biblia, el mundo va a estar gobernado por Europa y Medio Oriente. Pero, de acuerdo a lo que encontramos en el versículo 47, de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata. Escuchen ustedes, es el gran Dios que ha venido a mostrar su justicia. Es la venida de Cristo para aplastar completamente todos los reinos de la tierra, para que Él se siente a gobernar durante el tiempo del milenio en la ciudad de Dios. ¿Y quién va a estar con Cristo reinando? Nosotros. Diga yo mero. A Él sea la gloria en esta mañana.